Este es su programa Conociendo la Raíz de Nuestra Fe. Acompáñanos en este recorrido por las Sagradas Escrituras. Este programa será de bendición para todos. El que guarda mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14, 21. Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a otra edición más del programa Conociendo la Raíz de Nuestra Fe. Les habla Pancho Irizarry, me acompaña en la noche de hoy nuestro compañero de estudio Héctor Nandi López. Estamos contentos porque ya llegó un lunes más a las 7 de la noche, donde transmitimos a través de la emisora Lareña WGDL 1200, la mejor AM, este programa que hacemos con tanto sacrificio y con tanto amor para todos ustedes, todas esas personas que nos vienen siguiendo ya desde abril que dimos comienzo. Así que esto es un programa de estudio bíblico. Si nunca ha sintonizado este programa, les invitamos a que vaya a la página de Facebook. También obviamente estamos a través de Facebook Live en la emisora WGDL. Vaya a la página de Facebook WGDL 1200 y allí puede ver los videos de nuestros programas. También puede ir a nuestra página Conociendo la Raíz de Nuestra Fe en Facebook, y ahí va a ver todos los videos. Así que, Nandi, buenas noches. ¿Estás bien? Todo bien. ¿Se escucha? A ver si está saliendo por ahí, Nandi. Es lo que hay problemita ahí con el micrófono. Como les decía, mis amigos, Ahora estamos. ¿Está todo bien, Nandi? Todo bien. Perfecto. Estamos, para aquellas personas que nos vienen siguiendo, estamos desarrollando una serie titulada El Evangelio del Reino. De eso es de lo que estamos estudiando a través de esta serie. Hoy es el cuarto programa de esa serie. Si a usted le interesa tener el conocimiento de los otros programas, si es que no los ha podido ver, pues usted vaya a la página de Facebook de nuestro programa Conociendo la Raíz de Nuestra Fe, y allí los puede ver en orden, ¿verdad? Hoy es el número 4, el programa número 4. Después que termine el programa lo vamos a subir a la página también. Queremos hacer una oración para invocar la presencia del Todopoderoso. Pedimos a Nandi que nos ayude con eso. Nandi. Amén. Padre, delante de ti estamos una noche más, delante de tu presencia, Padre. Queremos exponer todo lo que se haga aquí, Padre, y primeramente queremos darte gracias y gloria y honra, porque tú te la mereces toda, Padre. Queremos exponer, Padre, tu palabra, tu verdad, Padre. En esta hora te pido que tú bendigas a todas las ovejas que tú estás llamando en este tiempo, Padre, del norte, del sur, del este y del oeste, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén, amén. Saludamos a Daniel, que está por ahí siempre en los controles, dándonos la mano. El hombre que siempre está pendiente a que todo corra como debe correr. Hoy nos acompaña nuestro compañero y amigo Jorge Padilla, que está por ahí. Le enviamos un saludo a todas esas personas buenas que siempre nos escriben. A Joe, un abrazo, Joe, te queremos, te amamos, sabemos que siempre estás en sintonía, a tu familia completa y a todas las personas que nos siguen a través de Facebook Live. Gracias por su apoyo. Saben que esto es un programa de estudio intenso y obviamente aquí estudiamos la Biblia desde su perspectiva, desde todas las perspectivas, pero muy importante desde la perspectiva original, de la perspectiva hebrea, de su raíz. Desde su raíz. Por eso el programa se llama Conociendo la Raíz de Nuestra Fe. Y como no tenemos mucho tiempo y siempre el tiempo se nos va volando y a veces no podemos terminar de desarrollar el tema, vamos a arrancar de inmediatamente porque hay mucho material para hoy sumamente interesante. Pero siempre me gusta hacer un pequeño recuento de lo que hicimos en el programa pasado, porque obviamente como es una serie, un programa se conecta con el otro. En la semana pasada, no recuerdo exactamente qué fue lo que dije, de todo lo que dije, pero sí sé que estábamos hablando al final, en un punto en específico, estábamos citando a Mateo. Las palabras de nuestro Salvador, el Mesías de Israel, Jesús de Nazaret, Yeshua de Nazaret. Decía en Mateo 4, 12 a 17,
el Mesías nos está diciendo lo siguiente: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, que mira qué importante lo que dice, lo que está pasando en contexto. Porque se está hablando de que el Mesías está predicando en Galilea, Galilea de los gentiles, y eso es muy importante porque tenemos que saber qué es Galilea y quiénes eran estos gentiles. Sabemos que el pueblo de Israel, después de Salomón, después de la muerte de Salomón, por Salomón haber pecado, violar la Torá, violar el pacto, el convenio, los mandamientos o la ley, pues incumplen pecado y el Todopoderoso decide dividir el reino de Israel, romper el reino. Y obviamente eso está en Primera de Reyes 11 en adelante. Ya de Primera de Reyes 11 en adelante sabemos que Israel ya no es una nación de 12 tribus. Es una nación dividida. Dividida en 10. En 10 y 2. Y 2, es correcto. 10 al norte y 2 al sur. Entonces, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí eran prácticamente territorios que en el pasado ya habían sido ocupados por las 10 tribus del norte. Y es bien importante porque el mensaje del evangelio del reino, el Mesías siempre hacía un énfasis en predicarlo en Galilea. ¿Por qué lo predicaba en Galilea? En contexto, él tiene un asunto que resolver con las 10 tribus del norte. Acuérdate que él hacía todo, como habíamos dicho, se oye así fríamente calculado. Él no hacía nada, se levantaba por la mañana y decía, ¿qué haré hoy? Exacto. Ya él vino con una encomienda, e inclusive lo del evangelio es una encomienda. Eso lo leímos en varios programas atrás, que él vino con una encomienda asignada y era predicar el evangelio del reino. Y que creyeran en él. Y de eso vamos a estar hablando. O sea, en Mateo 4, 12 al 17, en el versículo 15, entonces se cita a Isaías 9, precisamente. Porque se tenía que cumplir lo dicho por el profeta Isaías, cuando dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, del otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y así, hasta que prácticamente se cita ese fragmento de Isaías 9. El versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok. Y obviamente cuando usted va a Isaías 9, del 1 al 7, cuando usted lee el versículo 6 y el versículo 7, yo espero que usted que me está escuchando tenga su Biblia, su lápiz y su papel, porque siempre, obviamente, esto es un programa de estudio bíblico. Aquí comemos comida de verdad, así que usted siéntese con sus utensilios para que usted coma con nosotros, porque esto es palabra pura. Amén. El versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, ¿verdad? Entonces el versículo 7 te dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Todopoderoso, el celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. O sea, el versículo 6 te habla de la primera función del Mesías, o sea, el Mesías sufriente de Isaías 53, que ya lo vimos en la semana pasada. Mientras que el versículo 7, y es importante recordar que cuando Isaías escribió este libro, para el tiempo de los profetas no existían ni capítulos ni versículos. O sea, Isaías escribió Isaías 9 prácticamente como una narración sin detenerse. Pero obviamente es curioso porque cuando lo observamos. Cuando tenemos los versículos, sí, que los dividimos, el versículo 6 me dice que él viene que nace como un niño, admirable consejero, príncipe de paz. O sea, eso alude a la primera venida del Mesías. Primera función. Pero ahí rapidito Isaías me tira la segunda función del Mesías, porque me dice: porque sobre el trono de David. O sea, ¿me estás entendiendo? Sí. Entonces, aquí tenemos dos funciones del Mesías, y eso fue lo que estábamos hablando, eso lo hablamos en el programa pasado. Y cuando decimos dos funciones, obviamente estamos hablando de la primera venida. La primera venida. Y su segunda función es en su segunda venida. En su segunda venida. Claro. Y eso es lo que estamos tratando de establecer bien claro en este programa. En este programa estamos estableciendo eso. Sabemos que todo, ¿verdad? Todas las personas que hemos venido del cristianismo hemos estado esperando. O sea, hay una frase que era mencionada muchísimo que decía: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Sí. Aún no ha llegado y lo estamos esperando. De hecho, ya hay veces que se predica y casi ni se dice que Cristo viene. Ahora se predican otras cosas. Pero de que viene, viene. Entonces tenemos que saber dónde estamos parados antes de que Él llegue. Por eso es que hay un evangelio del reino que tiene que ser predicado,
¿verdad? Para que entonces se dé ese regreso. Amén. Usted evalúe si este es el evangelio del reino que tiene que ser predicado, el que estamos predicando nosotros a través de esta emisora y a través del mundo, porque en todo el mundo esto que estamos nosotros diciendo ya se está diciendo en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y después vendrá el fin, como dice Mateo 24. Ahora, quiero resumir rapidito, porque lo primero que debemos entender y tener bien claro es cuál es el contexto bíblico desde la perspectiva correcta. Tenemos que tener bien claro, nosotros tenemos que saber que si nosotros tenemos una fe y nuestra fe es bíblica, nosotros que tenemos que entender a los que escribieron la Biblia y cuál era el contexto en que ellos se basaron para escribir la Biblia, en el contexto profético, el contexto civil, cultural, todo tiene que ver con incluso hasta las mismas expresiones idiomáticas, los idiomas. Por eso es tan importante ir al hebreo, porque sabemos que estábamos trabajando, el Nuevo Testamento está escrito absolutamente por personas que eran judías, la gran mayoría, prácticamente todos eran judíos. 13 cartas de Pablo, y yo siempre digo que Pablo fue el que escribió los hebreos, la carta de los hebreos, pero verdad, eso no se sabe, pero si hubiese sido él, pues entonces serían 14 cartas de Pablo nada más. Y obviamente tenemos a los apóstoles escribiendo cartas también, con la excepción de Lucas y eso, pero sabemos que hay un asunto y una perspectiva completamente israelita, hebrea y judía. Y nosotros obviamente, si nosotros descartamos en la perspectiva hebrea, la judía, prácticamente estamos perdiendo el contexto bíblico. Y el contexto bíblico es lo que a nosotros nos va a ayudar prácticamente en un 100% a poder entender las escrituras. Y quiero definir la palabra porque aunque lo dijimos la semana pasada, pero como se nos hizo tarde, no lo pudimos decir muy claro. La palabra contexto se refiere a todo aquello que rodea, ya sea física o simbólicamente, a un acontecimiento. A partir del contexto, por lo tanto, se puede interpretar o entender un hecho. ¿Vieron qué interesante? Todo lo que rodea. Porque es correcto. ¿Por qué yo digo esto? Porque miren un ejemplo. Vamos al contexto de las palabras. La palabra evangelio, que ya lo hemos dicho, viene de la palabra griega evangelion y significa una buena noticia. Ahora, una buena noticia, ¿desde qué perspectiva? Porque desde la perspectiva romana, yo puse el ejemplo que en Roma, la semana pasada, cuando una buena noticia es en el momento en que seleccionan a un nuevo papa, pues se para una persona en la ventana y dice, habemus papa. Eso es un evangelio. Un anuncio, una noticia grande, importante, una buena nueva. Ahora, la noticia que llevaba el Mesías, cuando él predicaba el evangelio del reino, él decía, habemus papa, porque es que él no era el papa, ni jamás pretendió serlo. O sea, ¿desde qué perspectiva y cómo nosotros vamos a ver? Obviamente, ¿por qué? Porque Pablo me está advirtiendo, y de ahí de donde nosotros empezamos a desarrollar esta serie de estudios, porque Pablo nos está advirtiendo en 2 de Corintios 11 que puede venir otro evangelio. Él dice prácticamente, ten cuidado que no te prediquen otro Jesús que el que yo te predico, otro Yeshua, otro Mesías, otro espíritu y otro evangelio. Entonces, que nosotros no nos hayamos confundido en el camino, de esto hemos hablado mucho en este programa, pero que en el camino no hayan entrado unos lobos rapaces y hayan cambiado el evangelio. Y hasta el día de hoy nosotros como cristianos hemos estado teniendo una base de fe basado en una buena noticia o en un evangelio fuera del contexto que él predicaba el Mesías. Y en otra de las cartas él menciona que si aún él predicara otro evangelio, que sea anatema. Anatema. O sea, ni un ángel del cielo. Hasta cierto punto es como decir, yo lo condeno. Y hace la advertencia 2 veces, como que tú vas entendiendo que él tenía la preocupación de que no se colara gato por liebre. Gato por liebre. Incluso veníamos hablando en el camino ahora con Jorge, y Jorge me dice, wow, Pancho, leí Tesalonicense y cuando me dice, ya está en acción el misterio de iniquidad. Wow, ya Pablo venía oliendo que algo iba a pasar en el camino, claro, en el 4º siglo, cuando Constantino toma posesión de la asamblea mesiánica que se había formado en el 1er siglo de todos los que habían creído en el Mesías.
pues obviamente todo se tergiversa. Y la palabra, incluso cuando él dice misterio de iniquidad en la Biblia Reina Valera, es la palabra anomía en griego, que es sin ley. O sea, ya iban a cambiar prácticamente los mandamientos, iban a cambiarlo todo. Ok, mientras que evangelio desde la perspectiva romana o griega es una buena noticia, la palabra besorá o basar, de donde viene la palabra besorá, era el contexto hebreo, israelita, y obviamente era prácticamente cuando el Mesías decía que tenía que predicar el evangelio, él no hablaba griego, él hablaba hebreo. El libro de los Hechos no los dice bien claro. Incluso cuando se le presenta a Pablo, él le habla en lengua hebrea en el libro de los Hechos. Pues entonces él obviamente mencionó la palabra besorá del reino, la besorá. Entonces, desde la perspectiva judía, que él era judío, y desde la perspectiva israelita, la besorá era algo muy diferente. O sea, muy diferente a lo que podría ser... A la perspectiva grecorromana. Ok. No es lo mismo según decir, el ejemplo que diste. No es lo mismo tú decir una buena Nandi, voy a lavar el carro y no te voy a cobrar ni 5 centavos. Eso es una buena noticia. Buenísimo. Una buena noticia. No va a pasar nunca, pero pues sigue siendo una buena noticia. Pero ¿qué pasa? Ellos no estaban tratando de buenas noticias de esta forma. El Mesías no estaba predicando en un evangelio de buenas noticias como cualquiera otro puede imaginar. Te voy a hacer una pregunta. Lo que tú me quieres decir, y hago la pregunta, que cuando él predicaba el evangelio del reino y él dijera que creyeran en el evangelio, que se arrepintieran y creyeran. Que se arrepintieran. Y creyeran. La audiencia que él tenía, ¿estaba entendiendo cuál era el evangelio? Completamente. Eso es bien importante. Pero ¿sabes por qué estaban entendiendo completamente cuál era el evangelio? Porque ¿cuáles eran los libros? ¿Cuál era la Biblia de los apóstoles? ¿Cuál era la Biblia de los israelitas en el primer siglo? ¿Las cartas de Pablo o los evangelios? En el primer siglo. Bueno, lo que se conoce como el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. O sea, si tú lees a Isaías... O sea, que estaba anunciado por los profetas. Por eso es que cuando yo empecé el programa te dije, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Entonces, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Dónde está el profeta Isaías? En el Tanaj, en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué los israelitas todos sabían lo que era el evangelio del reino, la besorá del reino? Porque ya ellos tenían un conocimiento de los primeros 5 libros de la Biblia, de la Torá, y tenían un conocimiento de todos los escritos, todo lo que ya David había profetizado a través de los salmos, todo lo que se había profetizado, y tenían el conocimiento de todos los profetas, empezando por Isaías y terminando por Malaquías, y todos los profetas, desde Isaías hasta Malaquías, lo que te están profetizando es el evangelio del reino. Pero el evangelio del reino que fue cambiado en el 4º siglo, porque Constantino se llevó ese evangelio para otro lado. Por eso Pablo te dice, ten cuidado que no vengan a predicarte otro evangelio y tú te comas ese otro evangelio. ¿Por qué? Porque van a venir a decirte, el Antiguo Testamento no aplica. Entonces, si no aplica el Antiguo Testamento, ¿cómo el eunuco hubiese entendido quién es el Mesías si Felipe no le explica de dónde estaba leyendo en Isaías? Cuando estaba leyendo Isaías 53. ¿Viste qué interesante? Entonces, eso está claro, ok. Y eso lo hemos hablado bastante en este programa. Pero ¿qué implica entonces la besorá del reino, el evangelio del reino? Desde la perspectiva israelita, hebrea y judía del primer siglo. Acuérdate que nosotros vivimos en el siglo XXI, han pasado ya 2000 años. Estas personas estaban claras. Nosotros vivimos en el occidente, estas personas vivían en el oriente. Entonces tenemos que, hasta cierto punto, tenemos que salirnos de donde estamos nosotros para tratar humildemente de entender el asunto desde donde estaban ellos. ¿Qué pasa si yo te escribo a ti, tú te paras frente a mí y yo te escribo un 6? ¿Qué tú vas a ver frente a mí? Un 9. Un 9. Y entonces, si yo escribo el 6 y tú nunca te paras atrás, al lado mío, tú nunca vas a ver el 6. No, yo te voy a decir que eso es un 9. Tú me vas a decir que eso es un 9 y vamos a desarrollar una guerra. Y tú me vas a decir, eso es un 9, eso es un 9, eso es un 9. Y yo te digo, papá, si fui yo el que escribí el 6. Pero yo tengo la interpretación y tú interpretas que es un 9, pero es porque tú no, si tú te sales de donde tú estás, de la comodidad, te sales de donde estás y eres un poco, ¿verdad?, flexible, pues entonces tú te vas al ladito mío y los dos vamos a ver un 6. Es más, yo no lo vi, fue que me dijeron que era un 6, que era un 9. Más peligroso todavía. Ok. Entonces, mira lo que dice. Lo que implicaba el evangelio del reino en el primer siglo era nada más y nada menos que la redención y la restauración del Israel. ¿Qué Israel? El Israel, 12 tribus que lideró el rey David.
Recordemos que el rey David fue el único rey que reinó conforme al corazón del Todopoderoso y reinó a 12 tribus. Saúl, que fue el primer rey, que significa deseado, la palabra Shaul en hebreo significa deseado. Por eso incluso es que el apóstol Pablo, que no se llama Pablo, se llama Shaul, significa deseado. El Mesías deseaba a Saúl, lo necesitaba para una encomienda en específico. Entonces el rey Saúl, el primer rey, fue porque obviamente fue deseado por el pueblo. Por el pueblo. Por el pueblo. El pueblo fue que eligió, que quiso elegir un rey. El primer rey que reinó a un Israel, 12 tribus unificados, fue Saúl. Fue descartado porque no estaba en los planes del Todopoderoso. Cuando David reina conforme a siempre le va a hablar, todo lo que va a hablar es por amor, todo lo que establece incluso el rompimiento del reino de Israel. Cuando el reino de Israel se rompe en Primera de Reyes 11, él le dice, el Todopoderoso le dice a Salomón, no voy a romper todo el reino, yo voy a dejar una tribu a tu hijo por amor a David. ¿Viste qué interesante? Eso está bien claro. Eso lo vamos a estar trabajando fuertemente ya a partir del siguiente programa. Quiero que esto esté bien claro. ¿Por qué? Porque el rey Salomón reinó a 12 tribus y murió reinando 12 tribus, pero fue descartado del plan del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Salomón adoró al sol, adoró a la luna y a los signos del zodiaco, como dice Segunda de Reyes 23:5, y automáticamente fue descartado como rey que tipificaba al mismo Mesías de Israel. Salomón, aún con toda su sabiduría, dividió el pueblo de Israel. Ahora, si tú tienes un pueblo dividido, ya prácticamente desde 5 a 6 siglos antes de que naciera el Mesías, pues entonces ahora vamos a entender por qué el Mesías de Israel decía, una casa dividida no puede permanecer. O sea, y del reino que estaba hablando... ¿Por qué él dice una casa dividida no puede permanecer? Porque no sé. Porque Israel está dividido en 2 reinos, en el reino del norte y el reino del sur. Eso yo sé que le está interesante y esto yo sé que hay muchas personas que le toca la fibra de la vena y automáticamente Yahoshua de Nazaret estaba en Israel. Pero ¿de qué restauración estamos hablando? Y escuchen ahora lo siguiente, porque yo quiero ir al libro de los Hechos de los Apóstoles. Vaya conmigo, porque yo quiero ir al discurso que dio el apóstol Pedro, Shimeón bar Jona, Simón hijo de Jonás. Dice Hechos 3:18-21, miren esto. Porque Dios ha cumplido, obviamente después de unos sucesos que pasaron en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, pues Hechos 3, Pedro da 18. Un discurso sumamente poderoso. Dice, versículo 18, dice, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas. Ahí se cumple. Mira lo que dice Pedro. Ahí se cumple. ¿A quién está citando Pedro? A los profetas. A los profetas, a los Nevi'im. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Mesías había de padecer. Aquí, eso que está diciendo Pedro en su mente, Pedro sabe, y Pedro va a Isaías 9:6, lo que cité primero, un hijo nos es nacido, ¿ok? Y también va a Isaías 53. Pedro dice, espérate, acaba de venir el de Isaías 53. El siervo sufriente. El siervo sufriente. Ok, no hay problema con eso. O sea, el Mesías había de padecer. Y mira lo que dice el versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos. Y esa palabra la vamos a descifrar hoy hasta la saciedad para poder entender por qué Pedro en contexto está diciendo arrepentíos y convertíos, porque vamos a ir a la raíz de esas palabras para poder entender. Mandy, ¿está interesante hasta ahora? Muy interesante. Jorgito, está interesante, está gozando. Ok. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Nandi, esto es bien fuerte. Hay una condición. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mira qué cosa más increíble. Pedro está diciendo, aquí hay una condición para que sus pecados sean borrados. Hermano, esto es bien importante. Hay personas que piensan que solamente con confesar que Jesucristo es nuestro Salvador y hacer una conversión como nosotros la hemos conocido, ahí ya termina todo. Pero nosotros tenemos que profundizar un poco más, porque lo que había en la mente de los apóstoles no era tan sencillo, ¿ok? Y hay que ser responsable con nuestra fe.
Lo que quiere decir que tiene que tener fruto de arrepentimiento. Pues claro, él dice arrepentíos y convertíos, pero tú vas a saber, ahora yo te voy a explicar por qué él, antes de decir, él pudo haber dicho, hermano, venga por aquí, pase por aquí, ¿verdad? Como si fuera un llamado, vamos, pase por aquí para que usted acepte al Señor y todo esto, y sus pecados ya están borrados. No, él está diciendo arrepentíos y convertíos. Dos condiciones, pero incluso la palabra arrepentirse y convertirse, nosotros tenemos un concepto de esas palabras, pero Pedro no lo tenía. Es un concepto que nosotros heredamos. Que Pedro no lo tenía como lo tenemos nosotros. Como lo tenemos nosotros. Okay. Yo te voy a explicar, ¿verdad? Esto. Vamos a meternos un poquito más profundo. Para que sean borrados vuestros pecados. Y Él envíe, después dice, y venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, como dice la Reina Valera. O sea, lo que está diciendo Pedro, Jesucristo no ha llegado 2000 años después, pero Pedro te está diciendo arrepiéntete y conviértete para que tus pecados sean borrados. Y después Él envíe al Mesías que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, o sea que Él tiene que subir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Yo creo que ese versículo, si nosotros entendemos lo que en contexto, basándose en lo que ya Pedro tiene en su entendimiento, que es cada palabra que dijeron los profetas, y cada palabra que dijeron los profetas está dirigido única y exclusivamente a la unificación de las 12 tribus de Israel. Entonces nosotros como cristianos, nosotros como creyentes, tenemos que considerar esto, porque ahora mira lo que yo te voy a decir. Mira qué interesante. Y es interesante ver porque Pedro, cuando dio ese discurso, lo dio en el pórtico ¿de quién? De Salomón. De Salomón. ¿Pero por qué? Que es curioso. Otra vez fríamente calculado. Yo no estoy afirmando nada, ¿verdad? Eso no. Yo lo vi como algo demasiado curioso. Que se paró en el pórtico de Salomón. Porque ¿qué fue lo que pasó con el reinado de Salomón? Ahí es donde se divide la casa. Es la cosa. Y una casa dividida no puede permanecer. Eso lo puede buscar en Primera de Reyes 11. Le hace ese capítulo de asignación. Sí, de asignación. Interesante. Y después lee el capítulo 12. Pero nosotros vamos a ver algo ya mismito. Mira qué interesante esto, Nandi. Dice, hay dos datos importantes en Hechos 3. Y yo quiero ir ahí. Así que arrepentíos y convertíos en el versículo 19 para que sean borrados vuestros pecados. O sea, en otras palabras, los pecados son borrados. Ok, pero tú tienes que primeramente arrepentirte y convertirte. Y esa palabra, yo me convertí, que muchos la hemos escuchado, ¿verdad que sí? Se parece a que yo puedo decir, yo me convencí o yo me convertí. Porque yo puedo estar convencido de una verdad, pero no seguirla. Pero entonces yo te lo voy a poner más complicado. Ajá. Me hace sentido. Pues explícame un poquito más. O sea, yo puedo decir, supongamos, tú me dices, mira, si tú confiesas, mi vida está llena de pecados, haciendo barbaridades, lo que sea. De espalda a las escrituras. De espalda al pacto, a todo. Y tú me dices, si tú confiesas con tu boca que Él es el Señor, tus pecados son perdonados. Pues yo vengo y lo confieso. Pero lo confesé y me fui. Y me convencí de que eso pero yo no me convertí. De que ese asunto ya está arreglado. Sí, y dije, bueno, eso tiene sentido porque lo dice la Biblia, pero después que me fui de aquí, yo sigo haciendo mi vida y ni me importa nada. ¿Y ni abres la Biblia? No, nada, no hago nada. Sigo llevando mi vida de pecado igual que antes de confesarlo. O sea, por eso lo que queremos aclarar es que la escritura dice que hay que confesarlo, pero ahí Pedro dice arrepentíos, o sea, yo me tengo que arrepentir y convertirme, pero que vamos a profundizar en eso. Ahora te pregunto yo. Puedo estar convencido, pero no convertido. La palabra convertido, convertirse, que tú conoces y que tú como maestro de instituto bíblico tuviste que haber enseñado, si enseñaste. La palabra convertirse. No, pero, ¿que no enseñaste? En instituto bíblico no. Ok, perfecto. Yo tomé clase. Pero te graduaste de instituto bíblico. Sí. Ok, pero el término convertirse en el cristianismo
Es el mismo que la palabra... Lo que he estudiado hoy en día, no es el mismo. No es el mismo. Que cuando el mismo Pedro dijo conviértanse. Cuando Pedro dijo conviértase, Pedro estaba pensando igual que como piensan los líderes religiosos cuando le dicen a una persona conviértete, o esa persona se convirtió, o incluso cuando una persona dice yo me convertí. Es muy diferente cuando tú profundizas aquel que yo me arrepienta y me convierta a qué. Porque tú me puedes decir, arrepiéntate y conviértete, pero que me arrepienta de qué y me convierta a qué. Ok, pues mira qué interesante, Nandi. Porque me puedo convencer, pero no convertir. Pues mira ahora lo que vamos a hacer. Yo te voy a explicar un poco lo que es el concepto de arrepentimiento y conversión desde la perspectiva de los que escribieron la Biblia. Vamos a ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos una raíz que no conocemos. A nosotros no nos han explicado la raíz de nuestra fe. No porque no hayan querido, es porque en el cuarto siglo, yo vuelvo y me reitero, los líderes, los padres, los líderes religiosos que tomaron la fe bíblica y edificaron una religión, prácticamente se apartaron en lo absoluto de la raíz de la fe. Se transformó en otra cosa. Porque mira qué interesante. Óyete esto. Vamos a ver cuál es la definición de este concepto desde la perspectiva correcta. La palabra, lo que tiene que ver con conversión. Aquí es donde es importante entender las expresiones idiomáticas, hermano. Entre los autores de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque la conversión que nosotros hemos conocido en el cristianismo se puede ver confrontada con la verdadera conversión de las cuales hablaban los apóstoles, los que escribieron la Biblia, incluyendo al mismo Mesías, nuestro Salvador, Jesús de Nazaret, Yeshua de Nazaret, que ya hemos dicho en este programa que el nombre Yeshua significa salvación, Yahoshua significa la salvación de Yah, o sea, implica salvación su nombre. Por eso es importante incluso que sepamos cuál era su nombre, porque muchas veces, muchas personas, yo era el primero que ni siquiera sabía su nombre. Siempre pensé que era Jesús, pero su nombre era un nombre hebreo que implicaba salvación. Y eso es sumamente hermoso. Cuando yo recibí esa información, eso llenó mi vida de mucha emoción y mucha convicción. ¿Por qué? ¿Qué tenía que ver el concepto de conversión con el Evangelio del Reino? Mira esto. O sea, la conversión se conecta con el Evangelio del Reino. Absolutamente. Okay. 100%. Yo te lo voy a demostrar. Okay. Mira esto. Y es bien importante entender. Yo te voy a ser bien honesto. ¿Tú sabes lo que es un pilón? Para hacer mofongo. No. Ve, ya te fuiste para otro lado. Ajá. Yo te estoy hablando de un pilón y tú saliste con el pilón del mofongo. O sea, estoy con el 6 y el 9. Y a lo mejor si tú vas a Santo Domingo y tú dices, mire, usted hace mangú usted necesita hacer un mangú, pero usted tiene el pilón, te van a dar con algo, porque a lo mejor van a entender que tú le estás diciendo otra cosa. Yo te estoy hablando de un pilón, el que tú te chupas. Ok. Que hay gente que le dice de otra forma. No, pero escúchame, no te adelantes, ¿verdad? Esto. Imagínate que me va a dañar el... Sí, por eso no dije. Me va a dañar el chiste. Me va a dañar el ejemplo. ¿Tú sabes lo que es un pilón? Sí. Un pilón ¿qué es un pilón? Es un dulce redondito. Una bolita. Ajá. De menta, vendían mucho de menta. Chocolate, piña colada, que eran bien buenos. Ese es espectacular, ese era mi favorito. Había uno incluso que tenía verde, rojo y amarillo, y había uno de colores, bien bueno. ¿Verdad? Ese no lo probé. Piña colada de menta. Allá en Pileta no llega. No, es que a la edad tuya no habían pilones. Lo que había era el... Ok, pero mira lo que sucede. Yo te digo que es un pilón y a tu mente viene rápido un palito con una bola arriba. Sí. Pero tú vas a San Juan y tú pides un pilón, y lo menos que en San Juan, el que es de San Juan va a ver es un palito con una bola. ¿Por qué? Porque en San Juan eso es una paleta. ¿Cómo así? Pero para ti, ¿qué es una paleta, Nandi? ¿Una paleta? Ajá. Pues la que es aplastada. La que es aplastada. La que es aplastadita. Como la chilindrina. Sí, la que usaba la chilindrina. La que tenía la chilindrina, ¿verdad? Sí. Eso es una paleta. Pero entonces... ¿Allá no, en San Juan no es una paleta. San Juan es otra cosa. O sea, el pilón en San Juan es el palito, que es como un sorbetito bien chiquitito con el que le dicen el pirulí, que es como un de ajonjolí. Ah, ok. Eso es un pilón. Pero la bolita que nosotros en Lares
En Lares usted dice pilón y pide un pilón y le van a dar un palito con una bola. Pero si viene un sanjuanero a Lares y dice, dame una paleta, usted no le va a dar el palito con la bola, le va a dar un palito con una chapa aplastada. Con una paleta de mantecado. Que yo te quiero hacer entender con esto, Nandi, que una cosa es la Besorá, el evangelio en el primer siglo, en la perspectiva hebrea, israelita y judía, y otra cosa es el evangelio del reino desde la perspectiva diferente. Por eso es que nosotros tenemos que ser humildes, porque hay unas expresiones idiomáticas, hay unos idiomas envueltos, hay unas formas de decir las cosas que los que escribieron la Biblia ya tenían unas cosas en la mente. ¿Viste cómo yo te cogí? Yo te dije, ¿cuál es un pilón? Y eso es sin contar el pastelillo y la empanadilla. Porque aquí en Lares tú pides una empanadilla y te van a dar una empanadilla de pizza. Si tú vas a San Juan y tú dices, usted me puede dar una empanadilla, te van a decir, ¿de qué la quiere? Y tú vas a decir, ¿cómo que de qué la quiere? Pues de pizza. Y te va a decir, no, caballero, es que la empanadilla tú la puedes pedir de carne, de pollo, de camarones, de cajucho, de lo... Tú vas a decir, no, papá, esto está mal. Una empanadilla de pizza. ¿Por qué? Porque en Lares una empanadilla es una cosa y en San Juan es otra. Y estamos hablando en español. Los mismos años. Y en el mismo país. Imagínate si nosotros nos vamos de occidente a oriente con idiomas diferentes, Nandi. Wow. Con traducciones de griego al latín, del latín al castellano. O sea, que tenemos, si nosotros vamos a tratar de entender el contexto, lo primero que tenemos que hacer es ir al hebreo. Tenemos que ser investigadores. Investigadores. ¿Viste que te hizo sentido eso, verdad? Sí. Ok, ¿por qué pongo ese ejemplo? Porque es bien importante que nosotros tengamos eso bien claro. Porque la palabra convertirse es la palabra en hebreo, la palabra, anótela, escúchela bien, la palabra teshuvah. Teshuvah viene de la palabra shub o shubá. Yo voy ahora a explicarle a usted este concepto de lo que era la conversión, porque tenía que, obviamente, y pregunto, ¿qué tenía que ver la teshuvá, la conversión, con el evangelio del reino? Escuchen lo que yo les voy a citar. Les voy a citar Jeremías 8:1 al 5. Jeremías es un judío, un hebreo, que profetizó a las dos casas de Israel, a Israel cuando estuvo dividido. Miren lo que dice Jeremías 8:1 al 5. Dice, en aquel tiempo, dice Yahweh, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros. Entonces, Jeremías está diciendo, recuerden, por eso él dice los reyes de Judá. ¿Por qué? Porque el reino de Israel está dividido en 10 tribus del norte, que se llamaba la casa de Israel, y las 2 tribus del sur, incluyendo los levitas, que también estaban como sacerdotes, se llamaba el reino de Judá. Eso es importante saberlo. Y él está diciéndole al reino de Judá, aquí no le está hablando al reino de Israel de arriba. A los del sur. A los del sur le está diciendo, va a venir un tiempo que ustedes los huesos los van a esparcir en Jerusalén. O sea, esto prácticamente le va a venir una destrucción, un cautiverio. Sabemos que después de estas palabras entró el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y agarró al reino de Judá y se lo llevó 70 años a Babilonia. Y ahí estaba eso profetizado ya por Jeremías. Mira lo que le dice Jeremías en el versículo 2. Le dice, en cuanto a los huesos de los sacerdotes y todo esto, dice, y los esparcirán, mira dónde los van a esparcir, al sol, a la luna y a todo el ejército del cielo. Eso, hermano, vaya a Segunda de Reyes 23:5 y usted se va a asombrar, porque todo lo que hemos, si recuerdan cuando hicimos la serie de ¿quién es el enemigo? Cuando expusimos a Nimrod como el dios sol y a Semiramis Ishtar, de donde viene Easter, como la diosa luna. Esto es otra cosa. No crea que Jeremías está diciendo que van a haber un montón de huesos expuestos al sol. No, Jeremías está diciendo, y les voy a explicar lo que está diciendo. Inspirado, dice, y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron. ¿Tú puedes darle un abrazo al sol? No. ¿Te quema? No, ni llego. Ni llega. Ok, pues ya tú sabes de qué está hablando él. Está hablando de los dioses falsos que simbolizaban al sol. Porque los amaron y les sirvieron. Y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación, refiriéndose al reino de Judá, en todos los lugares a donde arroje.
yo a los que queden, dice Yahweh de los ejércitos, les dirás a sí mismo, así ha dicho el Todopoderoso, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Una pregunta interesante. Mira qué cosa más interesante. Ahora mira lo que dice el versículo 5. Yo te voy a explicar lo que tiene que ver con conversión. Porque es una pregunta, dice Jeremías 8:5, dice, ¿por qué este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía por perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse? Vela ahora. Ahora yo te voy a abrir, ahora yo te voy a abrir la ventana del entendimiento. Mira esto. Cuando usted va a los escritos hebreos, incluso si usted tiene el diccionario Strong's, que es una herramienta que yo uso muchísimo y usamos mucho nosotros, cuando usted va a la palabra que aparece en su Biblia, volverse, la palabra volverse es la palabra hebrea con el Strong's 7725 y es la palabra shub. O Shubá, ¿verdad? Tengo que confesarle que yo no soy un experto, yo no sé hablar el hebreo, muy complicado. Estoy aprendiendo, pero voy poco a poco. Esto es bien difícil. Pero, ¿verdad? Si hay alguien que sepa más hebreo que yo que me esté escuchando, me disculpan a lo mejor las traducciones. Pero por lo menos en el diccionario Strong aparece como Shub, ¿verdad? Y mira lo que significa la palabra Shub, de donde viene la palabra Teshuvah, ¿okay? La raíz. Que es la palabra volverse. De donde viene la palabra conviértete, ¿ok? Porque una cosa es convertirse, como lo hemos visto nosotros, desde la perspectiva de Occidente del siglo XXI, de la perspectiva cristiana, y otra cosa es hacer teshuvah desde la perspectiva del Mesías de Israel, Jesús de Nazaret, y de todos sus apóstoles, y de todos los profetas. Porque mira, ya aquí el concepto de convertirse ya lo está usando Jeremías. La importancia de ir a la raíz de la fe, a la raíz de la palabra. Antes del primer siglo. La Biblia fue escrita en hebreo. Cuando tú vas al hebreo, se te abre la ventana automáticamente. Podemos entender mejor de qué se está hablando. ¿De qué se está hablando? Porque obviamente ahora entendemos por qué en el cuarto siglo los padres de la iglesia, que venían prácticamente de una teología greco-romana, se distanciaron completamente del hebreo. Entonces, yo no quiero pensar que fue ¿verdad? Algo adrede, ¿verdad? Quiero pensar que fue ignorancia. Ok, pero a veces la ignorancia es atrevida y hay que tener mucho cuidado. O sea, la palabra volverse es la palabra shub y significa, mira lo que significa, retornar, regresar y darse vuelta. Darse vuelta. Ezequiel 8:14, ¿qué fue lo que Ezequiel vio? Cuando fue al templo en una visión. Vio como 25 varones, sus espaldas vueltas, estoy citando de memoria, sí. ¿No? Si fallo, me disculpan. Está parafraseando. Sus espaldas vueltas al templo de Israel, al templo al lugar santísimo. Sí. Le estaban dando la espalda al templo. ¿Qué era lo que había en el lugar santísimo? Las tablas del pacto. ¿Y qué era lo que había en las tablas del pacto? ¿10 qué? 10 mandamientos. 10 palabras, 10 mandamientos. Y eso era un pacto matrimonial. ¿Verdad que sí? Mira qué interesante. Y Ezequiel vio 25 varones dándole la espalda al pacto y a los mandamientos, y después Ezequiel 8:14 te dice, y adoraban al este, mirando al oriente. Ok, ya se va conectando. Y después, ¿qué te dice Ezequiel? Te dice, y adoraban al sol. Al sol. O sea que volverse, darse vuelta, el concepto regresar. De hacer teshuvah, de convertirte, en el concepto y la perspectiva hebrea, era darle la espalda al sol. Y todo lo relacionado a la adoración al sol. Citaste Ezequiel 8, parafraseaste. De Ezequiel 8:14. No, puede ser que no sea sí, pero está bien. Pero Ezequiel 8 lo puedes buscar. 8, está ahí. Pero que yo me acuerdo que cuando lo leímos aquí decía que eso era abominación a él. Abominación, pues claro. ¿Por qué? Porque ya se había establecido una falsa adoración a un sol. Cuando simplemente estaba diciendo que estaba la espalda al templo. Léalo, porque yo me acuerdo que yo dije, mira, dice que es abominación dar la espalda. Entonces, es correcto. O sea, la palabra volverse, la palabra de donde hemos adquirido la palabra convertirse, es la palabra teshuvah en hebreo y significa retornar, dar la espalda y regresar.
el primer paso, hermano que me escucha, para hacer teshuvá, o sea, conversión, es el arrepentimiento, porque lo primero que tenían que hacer era darse cuenta de que estaban dándole la espalda a los mandamientos y tenían que darse la espalda y regresar ¿a quién? Regresar al pacto. O sea, arrepentirnos. Primer paso para hacer el teshuvá es el arrepentimiento. Es bien fácil. Usted se arrepiente y luego usted entiende y acepta que fue engañado y que estuvo equivocado. Eso es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel. Entonces, y obviamente el próximo paso era regresar al camino correcto. Ese es el proceso de conversión. Por eso dice que iba a ser un nuevo pacto. O sea, que el pacto es darse vuelta hacia el pacto. Abrazar el pacto. Es correcto, Okay. es correcto, porque acuérdate que Israel, cuando Israel, las 10 tribus del norte, se distanciaron del pacto y del convenio, acuérdense que a todas las personas que nos están escuchando, la semana que viene vamos a entrar en el estudio de esta división. Y automáticamente usted va a poder entender la Biblia completa a partir de aquí. Y usted obviamente van a ser contestadas las preguntas que hicimos en el primer programa de esta serie. Como quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque mira qué interesante. En el primer siglo hay un dato bien interesante. El tiempo se me está yendo. Quiero obviamente hacer un énfasis, porque cuando Jeremías está diciendo el concepto de esparcirlos al sol y a la luna, usted tiene que saber que Israel automáticamente en Babilonia se edificó un reino y se construyó un sistema de adoración al sol y a la luna. Usted tiene que entender que esto es una abominación delante de los ojos del Todopoderoso, delante de su Dios y de mi Dios, al Dios al que le servimos, al Dios de Israel. Es una abominación. Y obviamente el concepto de hacer conversión desde la perspectiva del primer siglo era retornar al pacto. ¿Por qué? Porque si usted está fuera de pacto, cuando el esposo vuelva y regrese a establecerse como rey de Israel, él viene a gobernar a 12 tribus. Entonces, pregunto qué hago. ¿Cómo se supone que viviera el pueblo de Israel cuando estaban liderados por el rey David? ¿Cómo se supone que vivieran? Conforme a los mandamientos del Todopoderoso, al pacto. Entonces, no dándole la espalda. No dándole la espalda. El concepto de teshuvá, el concepto de arrepentimiento y conversión del cual está hablando Pedro, es un concepto prácticamente, obviamente lo hemos visto como pues convertirnos, es de entregarle nuestra vida a Cristo y a Dios y a todo esto. Pero hay un detalle muy importante que no podemos dejar pasar por alto, y es el detalle de que tenemos que entender el concepto y la perspectiva de los que escribieron la Biblia para poder entender qué era lo que tenían ellos en su mente. O sea, la palabra teshuvá, comúnmente traducida como arrepentimiento, tiene una profundidad que a veces dejamos pasar. Cuando el Mesías comenzó su ministerio, miren lo que dijo. Él dijo estas palabras. Marcos 1:14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Mira esto. Y el versículo 15 dice: diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Wow. O sea, analizan esas palabras. Cuando él dice arrepentíos, prácticamente ya él está dando el énfasis en lo que tiene que ver con hacer conversión. En otras, es lo mismo que pasaba con Juan el Bautista. Juan está diciendo: hagan teshuvá, hagan conversión, arrepiéntanse y conviértanse porque el reino se acerca. O sea, usted tiene que saber que si a usted lo engañaron y lo sacaron del convenio, lo sacaron del pacto, y usted ahora no guarda los mandamientos como los guardaba el mismo Mesías, pudimos haber sido engañados con un evangelio que precisamente tenía por fin desinjertarnos del árbol de olivo. Quiero hacerte una pregunta. Vale. ¿Cuál era el primer pacto? ¿Cuál fue el pacto que se dio en el monte Sinaí? En el monte Sinaí, pues obviamente. Que eso lo dimos un estudio aquí, que Moisés estuvo 40 días y 40 noches y escribió las palabras del pacto. Está citando Éxodo 34, si no me equivoco. 12 o 28, algo así. Entonces,
Pero tú me estás hablando de eso, pero es que estamos bajo un nuevo pacto. ¿Cuál es ese segundo nuevo pacto? El nuevo pacto lo dice Jeremías. 31. Jeremías 31 es bien claro. Él te dice, el nuevo pacto es, yo pondré esas mismas tablas, pero ya no las vas a ver en el arca, porque va a venir un momento en que los romanos precisamente van a destruir Jerusalén, van a destruir el templo, y no va a estar prácticamente el templo. Esas tablas tienes que llevarlas ahora a tu corazón. Eso está en Las Jeremías pondrás. 31. Vaya y búsquelo, sí. O sea que si yo, si esas tablas, yo le doy la espalda como en Ezequiel, Tú no has hecho conversión. yo estoy diciendo, eso no es para mí. Óyeme bien. Porque yo estoy bajo un nuevo pacto. Sí. Pero ¿cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto tiene más responsabilidad. De verdad. Yo sé que sí. Tiene más responsabilidad. Porque Pablo dice que sí. Una cosa era el Aarón Kadosh, la caja, el arca, ¿verdad? Que incluso Isaías nos dice bien claro que de Sión saldrá la Torah, saldrá la ley. Y las naciones van a ir en el reinado, van a ir a aprender esas mismas leyes. Entonces, si tú no tienes las tablas del pacto matrimonial y los 10 mandamientos en tu corazón, según la perspectiva correcta, yo te voy a decir esto, tú no te has convertido. O sea que si él llegara aquí, el Mesías llegara a este estudio, dijera, y nos dice a nosotros, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse, nos está diciendo. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, lo que dijo Pablo en Romanos 11, tienes que injertarte, papá. Injértate. Y si te injertas, no te jactes, porque si no perdonaron a las ramas naturales, a ti no te van a perdonar. ¿Por qué no perdonaron a las ramas naturales? ¿Ah? ¿Por qué no las perdonaron? ¿A las qué? A las ramas naturales. Porque le dieron la espalda al pacto. Obviamente. O sea, obviamente. ¿qué advertencia nos está haciendo? Ahí entonces nosotros tenemos... Quise coger este tiempo para estar claro. Para estar... y entiendo, ¿verdad? Y queremos que todos los que nos están siguiendo en este estudio estén siguiéndonos a nosotros. ¿Sabes por qué yo me detengo y te interrumpo? Porque es importante que entendamos cuál es el nuevo pacto. Porque aquí tú acabas por las escrituras, acabas de enseñar que se arrepintieran y que se volvieran porque le dieron la espalda al pacto. Al mandamiento. Entonces nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Pero entonces yo te pregunté cuál es el nuevo pacto y el nuevo pacto es lo mismo, pero en nuestros corazones. Más serio todavía. Ok. Más serio. No sé si está claro. Porque ahora, ¿qué fue lo que te dijo Pablo? Que nosotros somos templos, ¿verdad? Nosotros somos templos. Templo. ¿Y qué era lo que había en el lugar santísimo del templo? ¿Cuál es el lugar más importante de tu cuerpo? El corazón, que dice, sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón. Entonces, se supone que si tú eres templo... Y está profetizado que iba a poner las tablas en el corazón, en nuestro corazón. Lo que pasa es que Roma no quería que las tablas, Roma no quería que estuvieran en nuestro corazón. Por eso Esaú, que es Roma, en otras palabras, metió la mano para tratar de hacer que precisamente que caigamos en una pequeña confusión. Y esa es la confusión que nosotros estamos tratando de que sea aclarada, porque el tiempo se acerca, hermano, y nosotros tenemos que recurrir rápido. Hay que ir a buscar en la palabra y en la escritura, porque hay unas bendiciones, hay unas promesas que están ahí, pero el enemigo no quiere que usted las conozca. Así que es importante ir a la raíz de nuestra fe para nosotros poder entender. Porque mira qué interesante, Nandi. Okay. En cuanto a lo que era la conversión no la que nosotros hemos conocido. Porque hay personas por ahí que dicen, no, yo me convertí yo me convertí y predico el evangelio. Tienen que tener mucho cuidado. Hay muchos evangelios por ahí, ¿no? Hay que tener cuidado yo no me atrevería a decir eso. ¿Tú has escuchado una expresión como esta? El evangelio de la prosperidad. ¿Tú lo has escuchado? Sí. Evangelio de esto, el evangelio. Y entonces Pablo da una advertencia, sea anatema, y sea maldito. Puede ser que Pablo esté revolcándose, ¿verdad? Cuando ves que alguien usa términos que tienen que ver con el evangelio de otra forma, que es diferente a lo que tenía que ver en el primer siglo, o para el mismo Mesías o para los profetas. Porque ya hemos dicho, hermano, que me escucha, el evangelio del reino se conecta directamente con la restauración del pueblo de Israel. Y eso es un misterio que va a ser este misterio que nosotros estamos hablando aquí a través de esto, del WGDL 1200, la mejor AM. Este misterio va a ser revelado a las naciones para testimonio y después vendrá el fin. Atiéndame bien, porque nuestra intención es que todos aquellos que tengan hambre y sed de justicia escuchen este mensaje.
Escuchen este mensaje. Recuerden, nosotros trabajamos para el Dios de Israel. Nosotros no trabajamos para nadie más. Así que nosotros lo que hacemos, lo hacemos por amor y por respeto, por convicción y porque hemos entendido verdaderamente cuál es el evangelio del reino. Y yo precisamente, Pancho Irizarry, me di cuenta y puedo dar fe de que el evangelio del reino que predicaba nuestro Salvador, Yahoshua de Nazaret, Jesús de Nazaret, era muy diferente en otro contexto al evangelio que posiblemente a usted le estén predicando. Yo sé que son palabras un poquito, ¿verdad? Pero lo decimos con ánimo de que se abran las puertas del entendimiento y las ventanas de la sabiduría para que las bendiciones del Todopoderoso caigan sobre su pueblo, ¿sabe? Y sobre todos nosotros. Quiero ir rapidito a Deuteronomio 38, el quinto libro de la Biblia, del Pentateuco, lo que conocemos como Pentateuco, que en realidad, pues, la palabra Torah, que significa instrucción y enseñanza. Porque aquí se utiliza la palabra en hebreo, shuvah. Mira esto, Nandi, para que sepamos cuál era el concepto. Porque el concepto de teshuvah, de conversión, siempre tenía que ver con hacer la voluntad del Todopoderoso, que no es otra cosa que guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Ok, miren esto. Yo le voy a dar un ejemplo. Mira lo que dice Deuteronomio 38. Dice, y tú volverás y oirás la voz de Yahweh, de Jehová, ¿verdad? Como lo hemos conocido en la Reina Valera. Y tú volverás. Cuando usted va a esa palabra, volverás, es la palabra shuvah, de donde viene el concepto de conversión. O sea, y mira lo que dice más adelante. Tú volverás, tú harás teshuvah, te convertirás. Las palabras que repitió Pablo en el discurso en el pórtico de Salomón: arrepentíos y conviértanse, vuelvan, hagan teshuvah. Pues mira lo que Pedro tenía en su mente, porque Pedro prácticamente cada día Shabbat, cada día de reposo, como dice Hechos 15, cuando en el concilio de Jerusalén dicen, déjanlo porque no me le pongan muchas cargas, pónmele estos 4 preceptos. ¿Por qué? Porque cada Shabbat, cada día de reposo, ellos van a escuchar a Moisés y van a saber cómo se vive cuando perteneces al pueblo escogido, a la congregación de los primogénitos, como dice el libro de los Hebreos. Mira lo que dice. Y tú volverás, teshuvah, y oirás la voz de Yahweh y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Viste cuál es el concepto de hacer conversión? Cuando usted va al diccionario Strong, usted va a ver la palabra teshuvah que ya citamos, que era el Strong 7725. Entonces dice, obviamente, la teshuvah, lo que hablaba Pedro cuando dice arrepiéntanse y conviértanse porque el reino se acerca, es la palabra conversión, lo que hemos conocido como conversión, y significa regresar al pacto y obedecer los mandamientos del Todopoderoso. ¿Viste qué interesante? Incluso, no me va a dar tiempo de dar este ejemplo. Lo voy a tener que dar para la semana que viene. Cuando usted va al libro de los Hechos, usted va a ver a José, a Bernabé, Hechos 4, 32 al 37. Usted va a ver a Bernabé, que su nombre era Yosef Barnabá, fue llamado Barnabá, hijo del profeta, aunque en la Biblia Reina Valera aparece como hijo de consolación, pero en realidad tiene que ver con hijo de la profecía, hijo del profeta. Yosef dice, Hechos 42, 37, usted se va a dar cuenta que un israelita, miren esto, oigan bien lo que dice. Así decían, el Biblia Reina Valera te dice que tenían todas las cosas en común los que habían creído. Óyete esto, Nandi. Porque hay personas que piensan que lo único que había en Israel en el primer siglo eran judíos. Pero mira esto. Y la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y en el primer siglo tenían todas las cosas en común. Hay que preguntarnos si nosotros como creyentes tenemos todas las cosas en común. Si no, es que algo pasó en el camino. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Yahshua, Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, oye esto, o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Pero mira ahora lo que me dice el libro de los Hechos, lo que Lucas escribe. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé,
que traducido es, como dice Reina Valera, hijo de consolación. Pero mira lo que me dice, levita. Ok, interesante. Uno de la tribu de Leví en el primer siglo, natural de Chipre, o sea que no habían judíos nada más de la tribu de Judá. Incluso Pablo no era de la tribu de Judá, Pablo era judío, Pablo era de la tribu de Benjamín. Entonces mira lo que te dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Sabes por qué Bernabé hizo eso? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Sí, porque sí. antes de que él hiciera, antes de esto, en contexto, cuando usted va un poquito más atrás en el capítulo 4, ellos habían tenido una oración, porque habían salido de una disputa con el concilio, porque habían sanado un cojo. Entonces, después que se dio esa disputa, que incluso le dijeron que no hablaran nada más en el nombre de Yahoshua, y eso es bien interesante, hicieron una oración y el Espíritu de Santidad, ¿verdad? El Espíritu Santo, Espíritu de verdad, cayó sobre ellos. ¿A dónde te lleva el Espíritu de verdad? A toda verdad. El Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo te lleva a la verdad. Mira si lo llevó a Bernabé a la verdad. ¿Sabes por qué Bernabé vendió su heredad? Yo le voy a decir por qué él vendió su heredad. Porque en Números, en la Torá, en el Pentateuco, si usted va a Números 18:23, mira lo que dice. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vosotros, para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. No poseerán heredad. Ahora tú entiendes por qué José en el primer siglo, ya el Mesías había muerto, había resucitado, que muchas personas dicen, no, él abolió la ley. Mire mi hermano, en el libro de los Hechos, usted va a encontrar a un levita haciendo teshuvah, haciendo conversión. ¿Por qué? Porque él automáticamente se dio cuenta que era un levita y recibió el Espíritu Santo. Lo primero que dijo fue, estoy violando la Torá y los mandamientos. Esto ni siquiera era un mandamiento de los 10 mandamientos. Esto era un mandamiento que estaba para los levitas. Pero recordemos que en el primer siglo el templo todavía está hasta el año 70. O sea, ¿qué hizo él? Él vendió su heredad. ¿Por qué? Porque dijo, yo soy levita y según la Torá yo no puedo tener ni herencia, ni heredades, ni pertenencias. ¿Por qué? Porque mi heredad es el Todopoderoso. Como lo dice el Número 18:20, dice, y Yahweh dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrán heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Ese era el concepto de Teshuvah. Un levita dijo, estoy violando los mandamientos. Nosotros tenemos que entender todo esto que hemos estado planteando hoy, porque nosotros tenemos una promesa. Mi hermano, tenemos que irnos. Disculpen que no pudimos terminar, ¿verdad? Tenemos unos asuntitos más la semana que viene. Pero fue muy interesante. Eso es muy interesante. Y la semana que viene lo vamos a recordar lo que es en contexto las cosas. En contexto lo que es el arrepentimiento y la conversión. Así que mi hermano, que el Todopoderoso, el Dios de Abraham, Isaac, les bendiga. Gracias a Daniel, gracias Nandi, como siempre por acompañarnos. Se nos ha acabado el tiempo. Siempre pedimos disculpas, nos pasamos unos segunditos, unos minutitos, pero ¿verdad? Queremos darle las gracias por estar con nosotros. Vaya a Facebook, comparta el video, compártalo para que la gente lo vea y analice esta información. Les enviamos un abrazo en el nombre del Todopoderoso. Muchas bendiciones, Nandi, gracias. Gracias a ti. Y muy buenas noches. Bendiciones. Y que el Todopoderoso les bendiga. Será hasta el lunes que viene a las 7 p.m. en Conociendo la Raíz de Nuestra Fe. Buenas noches. Buenas noches. Este fue el programa Conociendo la Raíz de Nuestra Fe. Acompáñanos el próximo lunes a las 7 de la noche por esta tu emisora WGDL 1200 Lares, la mejor AM. Gracias por tu compañía y que el Todopoderoso te bendiga siempre.